Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Pues bien, es veranito y por eso estoy con mis gafas de sol y mi Super Mario hipster, como podéis ver aquí. Es una camiseta muy molona, pero esta pues no es de las mías, pero mola igual. ¡Suscríbete! ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las consolas portátiles retro que hemos llevado y que seguimos llevando en nuestros viajes cuando vamos a diferentes sitios de España, de Europa o del mundo. Os voy a explicar muchísimas cosas, qué consolas llevaba yo en veranito y que normalmente podíamos llevar la gente de nuestra época y de nuestra era, y también os explicaré en el final del vídeo, solo en el final del vídeo, qué consola para mí es la perfecta para llevar de viaje desde hace ya unos años hacia atrás. Podría ser cualquiera de las consolas que tengo aquí que os voy a explicar ahora mismo. Vamos a ello y ¡adelante! ¡Suscríbete! Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Esta que tengo aquí es la primera consola que yo llevé en mis vacaciones. Aquí está, sí, la Game Boy. Esta Game Boy de la cual ya hablamos en otro programa que os enseño aquí mismo. Esta es la consola que tiene más duración, tiene 36 horas. ¡36 horas! Para sitios donde iba yo, por ejemplo, que me iba a Extremadura, a casa de mis tíos, o iba al Delta del Ebro, que también está bastante lejos, pues era la consola perfecta, porque lo que hacía era que tenías muchas horas de jugabilidad, de muchas horas de juego. Entonces, esta era la consola perfecta para poder jugar muchísimas horas. Otra de las consolas que también se podían llevar en esa época, pues era esta otra consola, la Game Gear. La Game Gear era una consola muy chula, con colores, ¿veis? A todo color. Lo que pasa que el problema, pues ya lo vemos, que es una consola extremadamente, para ser portátil, grande. En esa época esto era un videoconsolón, pero era videoconsolón que en el doble sentido, porque era muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, llevaba estas 3 y 3 pilas, o sea, llevaba 6 pilas y hacían que te duraran muy poco, o sea, como mucho tenías 2 horas de juego. Eso no te daba, vamos, ni para una partida al Sonic. ¿A que sí? ¡Suscríbete! A diferencia de la Game Boy, esta consola, pues, esta era mejor, pero esta duraba más. Es lo que tienen. Otra de las consolas que yo te utilizaba para jugar cuando iba por ahí eran estas consolas. Las Game & Watch. Por ejemplo, esta, Mario Bros. Esta es una de las consolas que me tiraba horas y horas y horas. Solo tenían un juego y tenías que jugar siempre al mismo juego. Tenías que viciarte siempre al mismo. ¿Qué pasa? Que eran adictivos, pero te puedes llegar a cansar. Eran muy portables, como podéis ver, porque son realmente muy pequeños. Podías tener varias. Lo que pasa es que, bueno, también eran caras. Con una o dos consolas de estas te podías ir de viaje y podías matar el tiempo, la verdad es que bastante bien. Te tiras bastantes horas porque solo tenías un juego. A diferencia de la Game Boy o de la Game Gear, pues bueno, que podías cambiar de cartucho y continuar la diversión. Depende de los juegos que tuvieras. ¡Suscríbete! Unas consolas ya más avanzadas que la Sega Game Gear y que la Game Boy era esta. Esto era una pequeña máquina revolucionaria. Esto ya era más hacia adelante. Esta pequeña máquina es una Neo Geo Pocket. Estamos ya, sí, he avanzado mucho en el tiempo porque, claro, Game Boy 1989, esto es de 1996, si no me equivoco. Esta consola, pues también tenías una diversión extra porque era una gran consola. Una consola de 16 bits, pero lo único que también era como la Game Boy, era en blanco y negro. Bueno, esta en verde y negro y esta era en blanco y negro, pero era muchísimo más avanzada que la Game Boy. También la duración de las baterías era bastante elevada. Una consola también bastante portable, además ya veis que es muy pequeñita, es comparativamente. Son bastante tal, pero es bastante pequeña, la verdad. Ya haremos un vídeo de esta consola, porque en realidad tengo dos. Tengo la Game Boy Pocket y la Game Boy Pocket Color, que era la que vino después de la Game Boy Pocket, que vino la Color, que era exactamente igual, pero con la pantalla de color. Llámales avispaos también. Va avanzando el tiempo y tenemos Game Boy Advance, pero voy a hablar de la Game Boy Advance SP. Mira, un pañuelito. Porque la Game Boy Advance SP ya tenía color y además tenía luz. Hacía que la pantalla se retroiluminada, ese plus, a poder jugar en cualquier momento mientras estás de vacaciones, lo cual era perfecta. La duración de la batería era bastante larga porque ya era batería.
esta fue de las primeras portátiles, después de la Game Boy Advance, y la Game Boy Advance SP ya fue la primera portátil que venía con batería interna. Eso hacía que tú podías cargar la consola y tuvieras como unas 6 horas de diversión, aproximadamente, depende del juego, el brillo que utilizaras y el volumen, ¿vale? Entre 4 y 6 horas de diversión, y eso hacía que esta consola fuera perfecta para los viajes, porque ya veis que es ultra compacta, ¿vale? Y te daba, al menos a mí, me dio muchas horas de diversión en el coche, en autobuses, en muchos sitios. Que ya veis que el concepto es prácticamente el mismo. Porque sencillamente pues utilizó su mismo sistema. Esta consola también hacía que pudieras jugar a los juegos de Game Boy en esta consola. Sí, sobresalían un poquito, pero la hacían que al menos tenías el catálogo de la Game Boy Advance de la época y además tenías el catálogo de la Game Boy, o sea que si tenías cartuchos de la Game Boy era perfecto, porque podías meterlos en esta consola y jugar el doble, por tanto era perfecta. ¡Suscríbete! Pero además, no solo eso, que además que con los juegos de Game Boy hacía que te durara más la batería, porque eran unos juegos que requerían de menos recursos que los juegos de Game Boy Advance. En definitiva, una gran consola para la época, pues bueno, de veranito y estas cosas. Bien, vamos a acabar con una gran consola. Os traigo aquí la Nintendo New 3DS, que sería la última versión de las Nintendo. No entraremos en 2DS, etcétera, sino que la más avanzada, podríamos decir, de la gama DS, ¿vale? La Nintendo DS, recordamos que salió en el 2004, ya hace muchos años, y también con el sistema muy inspirado en las Game & Watch, el sistema este de cerrar la pantalla. Es muy portable, ¿no? Ya lo vemos que es una consola muy portable, compacta, tienes bastantes horas de duración, 6 horas de duración si no me equivoco, solo lo que es la 3DS. Tienes muchas horas de duración si juegas a otros juegos. Puedes llegar a tener hasta 12 horas de duración. ¿Qué cosa hace grande esta consola? Que todavía está disponible y todavía la podéis comprar. Va muy bien para los viajes, va muy bien para el verano. Para mí es la consola perfecta para el verano, porque esta consola, aparte de tener los juegos de DS, también, como podéis ver, lleva juegos clásicos. Aquí podemos ver que tenemos al Sonic, tenemos el Street for Rage, que me he tirado horas, Super Hang-On. De aquí tenemos al Shinobi, que os recuerdo que el Shinobi hice un gameplay, también os lo recuerdo aquí, hice un gameplay de este maravilloso juego. Esto sería la parte de Sega, pero después disponemos de otros juegos. También hay de Super Nintendo, hay de NES, hay de muchísimos. Ya os he expuesto todas las consolas y es ahora cuando voy a dar mi veredicto. ¿A que sí? Me olvidaba que disponemos de la Nintendo Switch. Sabéis que están todos los juegos clásicos que queramos también de Nintendo, etcétera, etcétera. Pero es mucho más limitada que esta consola. Está mucho más avanzada porque tiene mucho más catálogo en cuanto a juegos clásicos y podemos disfrutar de muchos juegos clásicos, incluso de Game Boy, que eso está muy bien, cosa que esta consola no, está limitada a los juegos que saca y solo a los juegos que te da el Nintendo con el Nintendo Online. Tenemos todas las consolas aquí expuestas encima de la mesa que vosotros no veis. Ha llegado el momento de deciros qué consola es la que yo me llevaría en mis viajes. Tengo que decir que iba a decir primero la Game Boy. Para mí la mejor opción sigue siendo esta consola. Es la estrella, la ganadora sería la Nintendo 3DS. Para mí sería la primera y la ganadora y la que yo me llevaría en veranito para poder disfrutar de todos los videojuegos que yo quiera, donde quiera, en una maquita, en una hamaca, ahí estirado, tumbado y haciendo mis cosas, pues yo jugando a mi consola de 3DS, o mientras viajo en un autobús, o cuando estoy en un coche, da igual, donde quieras y cuando quieras. Os comento otras veces, suscribiros y sobre todo darle a like si os ha gustado. ¡Suscríbete! También recordaros que tengo pues muchísimas más plataformas, como puede ser Twitter, Facebook y Instagram, donde allí también cuelgo vídeos, cuelgo cosas que a veces también algún gameplay que otro, ya los que me seguís en Instagram ya lo sabéis. Mi tienda Retro Marrón, donde podéis disfrutar de y ver mis diseños de camisetas de Retro Brownie. No está la de Retro Brownie. Esta camiseta es exclusiva. Estas concretamente solo se pueden conseguir si participáis en los concursos y en los sorteos cuando hago los directos. Y también podéis ver vídeos que hago directos de vez en cuando, piratas, que tenéis que estar atentos para conseguir premios en Twitch, y también los directos que ahora están un poco parados, porque claro, el veranito y tal, pues no puede haber siempre directos.
pero en breve volveremos a empezar los directos con también videojuegos y un videojuego en concreto que ya os iré avanzando, que se está cociendo, que ya os avanzo que será un gran juego y una gran saga. También podéis visitar mi página web que está aquí abajo, retrobrownie.com. Ya sabéis que podéis participar activamente en los comentarios, sobre todo si os suscribís y hacéis comentarios, podéis tener ahí muchas opciones a ganar esta camiseta de Retro Brownie. Os animo a que vengáis a los directos y que participéis activamente en los comentarios. No olvidéis darle a like, igual que yo le doy un like a esta consola, que es la que voy a estar disfrutando este veranito. Y nos vemos hasta la próxima. Que lo paséis genial con los videojuegos. ¡Adiós!